Hola, soy Elvis Canino, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo, disculpen los minutitos de demora, estábamos atendiendo un foro chat. Esas actividades lindas que se pueden juntar una con otra, porque es el continuum del mensaje del el mismo sendero de desaprendizaje, reaprendizaje y replanteamiento de las cosas que proponemos, que ustedes saben que es nuestra razón de ser y de estar. Nuestro tema de hoy, límites en la crianza, un tema tan solicitado, pero al mismo tiempo, yo empiezo de una vez la transmisión, la gente se va sumando a medida que vamos avanzando y además que esto siempre queda, ¿no? Aquí mismo en Instagram queda automáticamente automáticamente no hay que darle la selección, queda por el canal de Instagram TV de mi misma cuenta y a posterior lo montamos en las otras redes, lo montamos en la página de Facebook La Crianza con Apego, mi forma de cambiar el mundo, lo montamos en mi Facebook Elvis Canino Doula, se escribe Doula, y en mi YouTube canal también Elvis Canino Doula y también se escribe Doula, D-O-U-L-A. Aclaro porque mucha gente desconoce el término Doula. Hay gente que me dice que porque siempre lo deletreo, me preguntan y les aclaro eso. En muchos lugares se desconoce a uno que somos las doulas. Siempre lo explico, no lo voy a volver a hacer hoy porque apenas la transmisión pasada lo hicimos. Si lo quieren volver a ver explicado, YouTube o Facebook, transmisión de la semana antepasada, porque la pasada tuvimos una invitada especial de Argentina, amiga y familia, parte de la tribu. Entonces, ¿por qué los límites? Bueno, el tema de los límites es muy puntual, muy popular, porque justamente las personas se preocupan cuando se habla de crianza respetuosa, siempre piensan, pero ya va, crianza respetuosa, ¿qué es? Que los niños sean libres y no haya ninguna, de hecho, en los grupos de crianza positiva, de disciplina positiva, de todos estos estilos que se han ido gestando en base a las necesidades de las personas de buscar maneras distintas, afortunadamente, a lo que hemos conocido como la crianza convencional, la crianza autoritaria, donde se aplicaban métodos punitivos y muchas veces incluso violencia. Suele siempre usarse este concepto de los límites incluso para definir el lineamiento del tipo de crianza o de las sugerencias para criar o educar a los niños y niñas. Por eso es un tema importantísimo y una de las cosas más, siento que es una de las razones más notables de que la gente consulte mucho sobre la palabra límites, es justamente ese temor a que si se deja de usar los métodos antiguos, los métodos de crianza de los que venimos todas y todos, las cosas puedan funcionar o no funcionar más bien, porque careceríamos de principios, careceríamos de maneras de instaurar valores y criterios, y bueno, eso es lo que vamos a plantear hoy. Déjame leer, porque ya vi que saludaron. Empezando, Alfredo Azuaje, mi hermano querido, tu saludo siempre es, bueno, todos los saludos son recibidos con cariño, pero obviamente cuando son los amigos hay un cariño extra. Saludos, mi hermano querido, y me encanta verte por acá. Patricia Ordogoiti, mi hermana del alma bella también, otro saludo extra, con mi cacaíto calientito, eso. Yuya, el clima caraqueño, Elvis, lo sé. Qué lindo, qué bueno que saber que está lloviendo en tu casa, eso quiere decir que posiblemente llueva esta noche para acá. Entonces, bueno, ya dando los saludos, empezamos una vez con el tema de límites. En todas las relaciones humanas, obviamente los límites, las interacciones y relaciones humanas, obviamente los límites son una manera de definir esos espacios entre los derechos de uno y los derechos del de al lado, ¿no? Eso es comprensible. Pero lo preocupante es porque se insiste tanto en la palabra límites cuando nos referimos a crianza y educación. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué les viene a la cabeza cuando oyen límites? Cada quien, por supuesto, lo va a interpretar de una manera distinta, ¿no? Esta pregunta la he hecho en público. Algunos me dicen, bueno, me vienen normas. Ok, entonces yo le digo, en estos casos, lo pregunto justamente para desarrollar el tema, ¿te vienen normas? Porque más bien entonces no le llamamos, no es mío el concepto, lo tomo de aquí de Rosa Jové. Este es el libro, uno de los libros más importantes para mí, de esta
maravillosa psicóloga, promotora de crianza respetuosa, pionera en muchos puntos claves de lo que se conoce como crianza respetuosa en España, normas de convivencia. Fíjate, ¿qué te viene a la cabeza cuando dices límites? Mucha gente dice normas. Entonces, ¿por qué no lo convertimos en normas de convivencia? A mí me viene cuando escucho límites a una barrera. Me viene a la cabeza la imagen de una barrera, de una reja. O sea, los límites que hasta aquí llegas. Y me produce un poco de resquemor el que se insista tanto en esta palabra cuando justamente estamos hablando de formación de seres libres, de seres puros, de seres no intoxicados por todo este montón de cuestionamientos sociales y todos estos esquemas que los hemos instaurado como sociedad, que pueden estar bien o mal para algunos, pero que en sí las consecuencias, los resultados, basta ver a nuestro entorno, donde quiera que ustedes estén, miren a su entorno y díganme si eso les parece que es una consecuencia maravillosa de toda esta estructura que ha venido justamente fomentándose a través de una crianza basada en encasillamiento de conceptos. ¿Ven a dónde voy? La palabra límites en la crianza tiende a ser, y perdónenme los defensores del término límites en la crianza, pero tiende a ser una especie de fuga de esa misma crianza autoritaria, lanzando destellos de lo mismo, endulzando a algunos, suavizando a otros, transformando a algunos para que entren y cuajen, pero viene de lo mismo, viene de autoritarismo, viene incluso de conductismo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Justamente este miércoles, castración, puso Patricia y me parece exacto. Imagínense un ejemplo muy práctico y abierto para entenderlo. Imagínense que cuando un pintor, vamos a poner un ejemplo internacional, a Picasso, que fue un creador, todo el mundo sabe quién fue Picasso, un creador libre, un creador de técnicas innovadoras y un artista en todo lo que implica ser artista, o sea, un verdadero innovador. Y aquí a artistas de Latinoamérica me gusta poner como ejemplo a Armando Reverón, que es uno de mis favoritos y que era un verdadero artista libre, un hombre que veía cosas que otros no veían, que otros artistas con la misma o mayor formación no veían, porque este hombre estaba conectado con esa esencia, con esa libertad del alma que justamente no se suele expresar en los adultos por la estructura, por la imposición de estos límites. ¿Me explico? La mayoría de los creativos en su formación académica suelen tener problemas justamente con la estructura. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre en cuanto a la creatividad es así, es libre, es abierta, es como un ave cuando despliega sus alas. Y imagínense un ave, el ave más espléndida que se puedan imaginar, un águila, lo que ustedes quieran imaginar. Cada quien tiene criterios distintos en cuanto a un ave y la libertad. Una guacamaya, por ejemplo, aquí hacia el trópico, que fácilmente nos hace sentir lo que quiero expresar, que es esa libertad, esa necesidad de volar, porque si está encasillada en una jaula, puede ser que para algunos sea más lindo tenerla allí. No estoy juzgando a nadie, pero no siento que ningún ser merezca estar encerrado para que otro sea feliz al contemplarlo, al verlo como el adorno, lo que decora el espacio donde está atrapado. Y eso mismo suele ser lo que se percibe cuando alguien que se ha dado el permiso de ver con un poco de una visión distinta, con una apertura distinta a los niños y niñas, en la manera en que son criados y educados, va notando como el niño, a medida que se sigue insistiendo en estos términos light de conductismo, y perdóneme de verdad la franqueza, pero a eso vamos, no estamos atacando la palabra límite, estamos empezando a explicar un poco el contexto de lo que puede haber detrás y cómo podemos transformar todo eso que sentimos necesario cuando hablamos de establecer estos límites en
en otras ideas, en otras palabras, en otros términos, mucho más compatibles con la naturaleza del niño o niña. El niño o la niña cuando está en formación es un ser que necesita justamente todo lo contrario a un encasillamiento. Y parece tonto, pero en ejemplos simples lo podemos ver cómo impacta este encasillamiento, esta imposición de las barreras, de estos límites. Un ejemplo muy común que mucha gente conoce y mucha gente que incluso defiende la palabra límites en la crianza no está de acuerdo cuando lo escucha y dice, verdad, tienes razón, es cuando un niño quiere pintar y se sale de las líneas porque sencillamente le provoca que la pintura el color se expanda, y llega la persona que está a cargo de la educación, bien sea su maestro, su cuidador, quien sea, y le dice, no te puedes salir de la línea, tienes que pintar dentro de la línea. A eso se parece esa necesidad, esa urgencia de imponer estos límites en la crianza, sea respetuosa, sea cual sea. Se parece a poner los colores dentro de la línea, no salirte. Y justamente salirse de la línea, salirse del margen, es una señal inequívoca, cuando hablamos de la naturaleza humana, de creatividad y libertad. Entonces, la educación no sostenida en la libertad no es educación, es adoctrinamiento. Y eso no es algo mío. Puedo citar a Alexander Sutherland Neill, puedo citar al mismo Simón Rodríguez, aquí en el caso de Latinoamérica, Venezuela. Puedo citar más contemporáneo a Andrés Stern, hablo mucho de él siempre en las transmisiones, autor del libro que vamos a hacer una transmisión sobre ese tema, el libro Yo nunca fui a la escuela, pero hay un libro que muy poca gente conoce de Andrés Stern que se llama Jugar, que justamente explica la importancia del juego en el aprendizaje. Y el juego no encaja en estas ideas y planteamientos de los límites, porque el juego siempre que se encapsula, que se estructura a las limitaciones, deja de ser aprendizaje. Voy a desarrollarlo, no vayan a malinterpretar que aún no hemos terminado de desarrollar la idea. Quiero leer aquí, pues que se leo muchos saludos, entonces no quiero que después se me vayan ahí, no los pueda leer. Un gusto siempre estar atento a estas reuniones virtuales, gracias hermano. Castración, ya lo había leído, pues que lo vi cuando llegó. Dice Patricia que no me escucha. ¿Alguien más no me escucha? Bueno, aquí dice que hoy sí da miedito, o sea que sí me escucha. Ok. Una vez, sí me escucha Patricia porque siguió escribiendo. Una vez regañaron a mi hija porque pintó nubes moradas porque son azules. ¿Ven? Incluso para otro educador pues puede las nubes ser blancas. Pero para un niño pueden ser violetas, verdes, negras. Imagínense esto, un niño pintando nubes negras y que esto sea visto de inmediato. Obviamente el tema de los colores sí tiene una importancia, una connotación psicológica, pero no siempre. Depende de muchas, de hecho hay maneras de analizar esto. Muchos niños pueden pintar nubes negras o como les dé la gana sin necesidad de que esto muestre un problema psicológico de inmediato. Hola mi querido Elvis, Vicky. Hola Vicky, estos días estábamos chateando, por cierto. Creo que tengo pendiente hay algo contigo. Patricia, una vez le pusieron una nota grandísima porque le dijeron, no terminaste de escribir, estoy atento a que termines de poner la idea. Orion To Music oyéndote. Ok, sí me escuchan, entonces sigo. Entonces, no estamos diciendo no debe crear con límites, no, estamos empezando a darle la real importancia que tienen las palabras y el uso de ellas, especialmente a algo tan delicado y tan sagrado como la crianza y la educación de nuestros hijos e hijas. Porque el solo hecho, saludos hermano, el solo hecho de ya empezar a dejar que se instauren conceptos que han hecho daño en generaciones previas, porque el tema con los límites es que los límites, la palabra límites cuando hablamos de los niños suelen ser una excusa del adultismo para castrar, como agregó Patricia Ordosgoiti, para castrar esta libertad y esta plenitud del ser en el verdadero aprendizaje, en la verdadera exploración del entorno y en el verdadero descubrimiento de los dones y talentos y puesta en práctica de estos. Entonces, allí es donde tenemos que estar atentos con lo de los límites, porque se hace mucho énfasis en esto. Y los límites, ¿y cómo ponemos los límites? Entonces, obviamente vamos a explicar qué es lo que realmente, cuál es la propuesta.
¿ok? Porque es lo que siempre la gente dice. Ok, entonces si la palabra límites de verdad hace ruido, ¿cuáles son las propuestas? A eso vamos. Entonces, primero que nada, quería que enfatizáramos en que no estamos hablando de cosas inventadas, que hay muchas personas que hemos citado, y tengo otros libros, pero no los voy a mostrar todos acá, ¿no? Que podemos usar como referencias para cuando vamos a indagar en la parte científica de la necesidad del niño de tener esa libertad o esa sensación de libertad para realmente aprender cuando el niño está en formación, el niño o la niña. Y en la crianza, por supuesto, es el escenario, es el caldo de cultivo de ese aprendizaje en libertad o en coacción, en encapsulamiento, en encasillamiento, cual sea el término que le quieran poner, o en límites. Cuando nos referimos a lo de la crianza, generalmente la gente o los profesionales que hablan de límites en la crianza suelen referirse justamente a esa separación entre el derecho de uno y del otro, que fácilmente entra y se puede y se aprende, porque otra cosa que quiero aclarar es que no se instauran los límites, no se instauran límites, se imponen límites, no se enseñan límites, se imponen limitaciones. Se impone la estructura, y con la estructura está bien. La estructura es maravillosa a la hora de coordinar cosas, la estructura es maravillosa a la hora de darle nombre a las cosas y orden a las cosas, pero en la libertad del ser, la estructura no termina de encajar. La estructura es parte del proceso, pero no puede ser el marco en el que se dé el proceso. Y me refiero a la educación y la crianza de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque justamente los niños y niñas aprenden desde la no estructura, desde el jugar, desde el explorar, desde el curiosear, desde el cuestionar. Nada más el hecho de cuestionar. El cuestionar es totalmente incompatible con esto de los límites. Y cuando hablamos de los límites, estos sectarios, ¿no? Es que los límites que tienen para que sepa quién. Porque fíjense lo que hay detrás de la palabra límites en la crianza. Me voy a ir a ideas que vienen de la crianza autoritaria antigua, donde venimos nosotros. Ojo, nunca hago las acotaciones o las observaciones sobre la crianza autoritaria de la que ejercieron nuestros padres sobre nosotros, o nuestros abuelos sobre nuestros padres, desde ya quienes son asiduos a las transmisiones o han visto los conversatorios nuestros en cualquier parte donde lo hayamos hecho, saben que nunca lo hacemos desde el ataque o desde el juicio hacia la conducta de las personas. Lo hacemos desde la comprensión, lo hacemos desde el entender y buscar alternativas, comprendiendo primero de dónde venimos, porque no es una cuestión de teorías. Yo me puedo leer este libro de pies a cabeza, aprendérmelo de memoria, pero si mis procesos no están resueltos, esto es inaplicable. Por esa razón mucha gente va a un taller de revistas infantiles y sale y dice, está todo muy bonito, pero a mí no me funciona. O sea, no es que no funciona, es que hay que atender acá. Entonces, por eso tenemos que estar bien claros en que cuando hacemos referencia a la crianza autoritaria es para entender. Y a veces ese entender es lo que nos ayuda a resolver y sanar. Saludos, soy el papá de Caro. Claro. Y mi Well. Por supuesto, hermano. Ahí es que te vi la foto. Saludos recibidos y recíprocos. Entonces, cuando a lo que quería ir, hice la aclaratoria para que no se vaya a malinterpretar, es a que detrás de este término de límites vienen muchos programas ya instaurados en nosotros, que no se dicen específicamente cuando se habla de límites, pero están allí escondidos, porque el tema de los programas es que los programas mentales, me refiero, es que están escondidos. Detrás de la palabra límite suele estar este mensaje: hay que hacerle saber al niño quién manda. Y hace unos días, hace 2 semanas, hice una transmisión justamente sobre la negación del maltrato infantil, donde leí literal una presentación que estuve usando como referencia de uno de los libros maravillosos de Alice Miller, que les recomiendo, pero que no es fácil leer ni digerir por tu propio bien, donde profundizan en el maltrato infantil y donde cita libros que formaban, o sea, libros de formación de maestros, de médicos y de educadores de hace más de un siglo, donde se enseñaba a maltratar sin matar.
y donde se hacía énfasis en anular o destruir la personalidad del niño. Se disfrazaba esto con los términos es hacerles saber quién manda, hacerles anular, como que decía uno, pasa que el libro no lo dejé ni la presentación la dejé a la vista hoy, pero era anular algo así como la naturaleza de cuestionamiento. Entonces era, en pocas palabras, su personalidad. O sea, que no solamente es ejercer el poder sobre el otro, sino no castrar totalmente cualquier capacidad de discernir. Eso era el ideal hace un siglo y medio. Eso fue la pedagogía negra que aplicaron los alemanes en su proyecto de Tercer Reich. Y eso todavía está allí latente en nuestra creencia de educación actual, disfrazada y sutilizada. Entonces, cuando tú ves que alguien está con muchos, ojo, me refiero a algunos profesionales que imponen esto de los límites, no estoy haciendo crítica, estoy aclarando las cosas para que entendamos lo poderoso que es la palabra y lo que a veces inconscientemente viene detrás. Límites, detrás viene este mensaje escondido, hay que enseñar al niño quién manda. Obviamente, estos profesionales de hoy quizá no están, digo quizá, ojalá, porque ya hoy día leí también el libro de Steve aquí si quieren verlo, si no estuvieron, en mi página de YouTube, El Vizcaíno Dula, o en mi Facebook, El Vizcaíno Dula, o en el Facebook de la Crianza con Apego en Forma de Cambiar el Mundo, está el video de hace 2 semanas, se llama Negación de Maltrato Infantil. Véanlo completo, o busquen allí hasta que estoy leyendo lo de Steve. En un momento lo vamos a retomar porque el maltrato siempre está aquí en nuestros temas de conversación. De que este señor Steve aún recomienda métodos ni siquiera punitivos, extremadamente agresivos y violentos contra el niño, haciendo recomendaciones como que dejes al niño llorar y no te importe si vomita, porque eso es parte del proceso. Edward Steve, es contemporáneo, reciente, todavía está publicando libros. Entonces no estoy hablando de hace un siglo y medio, pero estoy hablando de las ideas instauradas hace un siglo y medio que siguen allí, escondidas, disfrazadas, sutilizadas. Super Nanny. ¿Han visto Super Nanny? Por decir un solo programa. Sé que hay otros, pero de verdad ni les quiero hacer propaganda, ni estoy tan actualizado con la televisión. Tengo que actualizarme por trabajo, pero a veces ya digo, basta, porque vamos a enfocarnos en lo que queremos, Vamos a tener lo otro como referencia, vamos a enfocarnos en lo que queremos, en lo que deseamos realmente para nuestros niños y niñas y para nuestra humanidad. Entonces, no es algo antiguo, está allí. Por eso hago énfasis en que hay una especie de conductismo light, en conductismo sutilizado, que se disfraza con muchos términos y conceptos y que suele, porque el problema es que viene de profesionales, de expertos, y las mamás y los papás, si lo dice el experto lo hacemos. Entonces, no, por favor, no, y el experto se puede llamar quien sea, con la trayectoria y el título que sea. Ustedes cuestionen. Si un médico o psicólogo o maestro o lo que sea, cualquier tipo de experto le dice a ustedes que deje llorar a su bebé, a su niño o niña, sin importar que vomite, porque eso es parte del proceso para que se acostumbre a aprender a dormir solo o sola, use su sentido común, póngase la mano en el corazón y pregúntese si de verdad quiere eso para sus hijos y si de verdad a usted le parece que eso es la manera de enseñar algo. ¿Ven por qué hay que cuestionar? Y nuestros hijos e hijas, y ¿saben por qué no cuestionamos muchos de nosotros? Porque fuimos criados con límites. Porque se nos enseñó quién manda. Porque se nos enseñó que cuando habla el adulto, el niño se calla. Entonces, cuando somos adultos, cuando habla el experto, yo me callo. No, yo no me tengo que callar. Yo tengo derecho a cuestionar. Yo tengo derecho a buscar una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. Yo tengo derecho, y estamos en una era perfecta, porque justamente comprendemos a nuestros padres y abuelos, porque ellos no tenían lo que tenemos nosotros. A un clic la información. Mi papá, tu papá, nuestra mamá, la mamá del otro, el abuelo del otro no podía no tenía para agarrar el internet y leer a Carlos González y leer a Laura Goodman, leer a Rosa Jové
qué sé yo, a qué otro especialista maravilloso, tantos que hay, investigar sobre la teoría del apego, investigar sobre la crianza respetuosa. Entonces eso es a lo que voy. Así como siempre hago la aclaratoria de que no hay que encasillarse en conceptos, ni siquiera en el concepto de crianza respetuosa, no hay que encasillarse en conceptos, porque los encasillamientos, todos los encasillamientos de verdad nos limitan como seres humanos, a veces nos cohiben esa misma curiosidad innata de seguir indagando, de seguir explorando, y entonces nos quedamos en esa visión. Y eso pasa mucho en la política, eso pasa mucho en las religiones, y respeto el criterio de cada quien que haga lo que quiera en ese sentido, pero cuando se trata de criar y educar a nuestros hijos e hijas, deberíamos poner en la balanza la necesidad que tenemos como humanidad de que estas generaciones que están en este momento y no son los del futuro, son el presente ya, porque están acá, se forme desde el cuestionamiento, porque no es posible que en la era de la información sigamos imponiendo las dictaduras informativas y formativas, peor aún. ¿Ok? Dictadura formativa es esa que se disfraza de educación, de formación profesional, donde nada que no encaje en los criterios que se instauran es válido. Entonces estamos hoy en una era donde hace no tanto tiempo la iglesia, y perdónenme la alusión, si no estoy diciéndolo en ánimo de ofender a ninguna creencia, respeto todas las creencias, pero hay que decir las cosas a veces como son. La iglesia católica en un momento llevó mucha gente a la hoguera, y la gente que se llevó a la hoguera fue porque cuestionaban los dogmas, o sencillamente seguían con su sabiduría ancestral que este grupo político, que era un grupo político, no aceptaba. Hoy día ya ninguna iglesia quema personas en la hoguera, pero hay una nueva religión llamada ciencia, y hay varios tipos de ciencia. Está la ciencia, que la ciencia es lo más maravilloso que nos ha pasado a la humanidad, pero la ciencia debe estar al servicio justamente de la humanidad, y debe estar en libertad de seguir evolucionando. Pero un sector de la ciencia, o unos sectores de la ciencia, se han encasillado de la misma manera que lo hizo la Iglesia Católica, y que lo han hecho otras iglesias a lo largo de la historia, y hoy día también de otras maneras llevan a personas a la hoguera. Por ejemplo, si alguien como médico, hay un ejemplo real, la doctora Ghislaine Lantot, que publicó un libro, entre muchos maravillosos libros que tiene, pero hay un libro muy polémico de ella, que es La Mafia Médica, donde denuncia el sistema formativo de la medicina, no la medicina, el sistema formativo, ciertos sectores que financian las universidades y todo esto. Y esta señora fue desaparecida de Google, desaparecida de Google prácticamente. O sea, la consigues, pero la consigues con pura información despectiva y denigrante hacia ella, hecha adrede, desaparecida de Wikipedia. Sí, después que estaba allí como una doctora, como una pionera, como de hecho ella llegó a ser dueña de clínicas privadas y muchos aportes dio, hasta que empezó a criticar el mismo sistema donde estaba y fue execrada. Entonces tenemos este tipo de limitación desde un sistema, y el hecho de que sigamos repitiendo la palabra límites es como que seguimos en lo mismo. Yo no estoy aquí haciendo una alusión antisistema. Yo no estoy aquí promoviendo el que se derribe el sistema, que apedremos el sistema, que no es eso a lo que voy. A lo que voy es que si queremos cambiar las cosas, debemos salirnos un poco de la estructura, que está bien llevar una estructura, está bien enfatizar las cosas, está bien supervisar y llevar las cosas de manera lineal, pero si hemos visto que esta estructura, valga la redundancia, he hecho mucho la palabra, pero es que hay que decirla porque es la idea, justamente lo que se quiere desarrollar, que execra a quienes cuestionan, es la misma que nos impone estos conceptos de límites de esa manera tan limitante. Entonces yo ahí me pongo la mano en el corazón y pregunto, ¿eso es lo que yo quiero como educación para mis hijos e hijas? Y allí voy. No estoy hablando de que todos tenemos que revolucionar las cosas, no estoy hablando de que aquí todos tenemos que salirnos del esquema, no es nada de eso a lo que voy, porque el tema es la crianza y la educación lo que nos compete hoy, pero sí a lo importante que es cuestionar. Y el cuestionar justamente viene de deslastrarse de ciertos conceptos, ciertos términos que nos siguen manteniendo en esa
en ese enfoque castrante y limitado, que justamente es lo que nos ha hecho daño como humanidad y nos sigue impidiendo evolucionar realmente como seres humanos. La prueba más contundente de la poca evolución que tenemos como seres humanos, como familia humana, es la desunión que hay. Es lo fácil que podemos enemistarnos por diferencias de criterios, sobre términos políticos, sobre términos religiosos o sobre términos de creencias puntuales sobre cualquier tema. Hoy día con la pandemia esto se ha puesto mucho en boga, como posturas distintas, entonces se enemistan. Entonces siempre estamos en esa permanente desunión, competencia, y cuando la verdadera educación, la esencia de los niños, la naturaleza de los niños es cooperativa. Por eso la palabra límites puede convertirse en una manera de destruir esta esencia cooperativa de los niños y niñas, que son los adultos del mañana. Voy a ver un poco más porque han escrito y no quiero que se me pierdan. No se te ocurra cuestionar a nuestros viejos y punto. Eso es uno de los programas antiguos, ¿ves? Patricia lo está anotando. Mi hijo aún pide permiso para hacer pipí y pupú porque una vez regañaron a un bebito de 2 años. ¿Ven? Porque si rió al baño sin avisar. O sea, me imagino que fue al baño sin avisar. ¿Cómo se llama el libro? El libro que cité hace rato, bueno, este que tengo aquí es La crianza feliz, de Rosa Joven. El que cité de Alice Miller, cualquier libro de Alice Miller siempre puntualiza sobre el maltrato infantil, pero también sobre otros temas psicológicos que están detrás de las conductas aberrantes patriarcales, la mayoría instaurada. Alice Miller es una verdadera pionera de esa visión que busca sanar todo este daño del desequilibrio entre lo masculino y femenino de nuestra estructura, pero también desde la instauración de la violencia como método y como fin, como manera de instaurar la educación, y como ese concepto de educación. Alice Miller incluso cuestiona la palabra educación, pero ella la cuestiona yéndose hacia lo que es esa estructura esquemática del sistema como tal, ¿no? Del sistema educativo. No es al concepto de educación. Sería absurdo hablar de empoderamiento y estar en contra de la formación de las personas. Cuando uno habla del erróneo que puede ser la educación, se refiere al sistema. El sistema educativo es justamente el limitante. Por eso la palabra límites gusta tanto. El sistema educativo que conocemos formalmente, obviamente hay muchas opciones. Hoy día la gente sabe que están las propuestas de Montessori, que está la pedagogía Waldorf, que está la pedagogía 3000, que es una de las cosas más maravillosas que nos ha pasado los últimos años, lo que es el proyecto Pedagogía 3000, la escuela Summerhill, un proyecto maravilloso que es pionero también, que es justamente el señor que les nombré, Alexander Sutherland Neill. Les recomiendo, si consiguen, hay un libro que se consigue mucho por allí en las ventas de libros de segunda mano, que se llama Summerhill, que es explicativo sobre el proyecto de esta escuela, que es inglesa. Se los recomiendo si lo llegan a ver. En Argentina sé que se consigue el libro de segunda mano, en Perú también, aquí en Venezuela también lo he visto, bueno, me imagino que en otros lugares igual. Es un libro que en un momento no es un libro que veamos así reeditado en las librerías, por lo menos yo en Latinoamérica no lo he visto, pero sí es un libro que siempre vas a ver por allí en las ventas de segunda mano. Es un libro que si lo consiguen vale la pena que se lo estudien de pies a cabeza, porque explica de una manera muy completa la naturaleza de los niños y niñas. Hace un siglo vienen las observaciones del señor Neill y son prácticamente enfocadas a futuro. Es como que él estaba viendo a los niños de esta época desde su tiempo, y ya estaba enfatizando esa manera de educar, lo necesario que era y urgente. Y en el colegio de mis sobrinas estaba prohibido sudar. Es en serio, sí, no dudo. Yo estaba en escuelas donde está prohibido ir al baño, siendo niños de 14, 13 años. Salvo en los recesos, pero si una chica de 13 años o 14 está menstruando, tiene prohibido ir al baño hasta que no sea el turno de receso. Estuve una vez en un lugar donde estaba prohibido reír, y muchas escuelas lo tienen prohibido en la hora que está la clase y los niños necesitan reír. Por eso hago énfasis en el libro Jugar. Es en serio, los castigaban afuera parados, dice Patricia, hasta secarse, y en la reunión explicaron que hay que enseñarles buenas costumbres. Exactamente, eso es lo que hay detrás de la palabra límites. A eso quiero ir. Buenas costumbres. Las buenas costumbres se aprenden con el ejemplo. La única manera de enseñar principios, valores
Y la manera correcta de hacer las cosas según el criterio de cada familia es que esa familia sea coherente con el mensaje a través de sus acciones. Los niños no aprenden de lo que se les impone. Eso no es educación, eso no es aprendizaje, eso es adoctrinamiento, insisto. Eso es amaestramiento, o sea, eso es amaestrar a un niño. Los niños en realidad aprenden de lo que ven, de lo que perciben. Por eso con los niños la coherencia es fundamental. Cuando a mí alguien me consulta, hablo y hablo con mis hijos y no me escuchan, siempre le invito a revisar su coherencia, porque me he tenido que también yo revisar mi coherencia en mi crianza y educación y en mi interacción también con los niños con los que trabajo, con las familias con las que trabajo. Ajá, aquí está más comentarios. Es distinto cuando la vida o la salud está en peligro. Ahí la intervención es necesaria, por supuesto. Ya no se negocia, pero se le enseña con paciencia. Obvio, no vas a decirle a un niño que va a meter un alambre en una toma eléctrica, hey, razona lo que estás haciendo. No, ahí tienes que atender la emergencia. Y a veces tienes que pegar un grito y saltar. Porque a veces, o sea, si un niño está colgado en una ventana de un 8º piso, tú no vas a esperar a que él por su propia cuenta no se monte allí o decirle OM para que se baje. No, tiene que proceder. O sea, hay acciones que requieren el proceder y que requieren ciertas acciones y ciertas reacciones, perdón. Y por supuesto incluso te puedes salir de las casillas en esos momentos y es válido, porque son situaciones de peligro y hay un riesgo incluso de vida, de perder la vida o de hacerse un daño mayor. Pero la mayoría de las situaciones de convivencia en las interacciones familiares se pueden, primero que nada, prevenir. Segundo, instaurar los valores y los modelos a través del propio ejemplo. Un ejemplo muy común es, ¿cómo hago para que mis hijos coman sano? Siempre se les dice, come sano tú. Revisa qué tienes en tu despensa. Porque si quieres que tus hijos coman vegetales, pero tú tienes la despensa llena de comida chatarra, ¿qué crees tú que estás enseñando? No, pero entonces voy a poner los brócolis, pero pongo el cinturón al lado para que sepan que así crecimos muchos. Yo no, yo más bien casi que me comía a mi mamá también, aparte de a mí me tenía que era hacer que no comiera. Pero sí llegué a ver en familiares cómo se instauraba este tipo y obviamente en gente cercana y por supuesto hoy día en la gente que me consulta, en consultantes, como veo peor aún las secuelas de estas cosas en la adultez. Entonces, y cómo esto trae problemas a veces tan difíciles de corregir, tan difíciles de resolver y sanar. Entonces, no es quedarnos en eso y bueno, es que yo fui criado así y lo voy a hacer. Absolutamente no. Absolutamente no. Entonces, esa es la prueba contundente de que en realidad esta urgencia de imponer los límites, miren, yo les voy a hacer muy, muy claro y sincero, así me odian algunos. Esta necesidad de hablar de los límites en la crianza, por eso yo puse las comillas, muchas veces se debe a marketing. Hay mucha gente que sabe que si alguien pone enseño límites en 10 pasos o en 3 pasos, 1 millón de personas se inscriben porque eso es una fórmula mágica ofrecida. Eso es marketing. Entonces, en ese marketing hay mucha gente que puede hacer daño sin querer, quizás. Sin querer, quizás. Espero que sea sin querer, ¿no? En la mayoría o en todos los casos. Y por eso se recurre a este tipo de transmisiones, para hacerles saber a las personas que límites en realidad se puede mirar desde otra perspectiva más compatible con nuestra naturaleza humana. Yo respeto cualquier otro criterio, yo no estoy pidiendo que se esté a favor de la manera que yo lo veo, sencillamente desde mi experiencia profesional, pero también personal, y obviamente desde la experiencia formativa, tanto en la propia formación como en la formación que se da a nuestros alumnos desde hace una buena cantidad de años y nuestros propios conocimientos aplicados a la crianza respetuosa en el ámbito personal familiar y en el ámbito profesional, en el acompañamiento a otras familias, hemos podido ver cómo inmediatamente el solo comprender que los términos son importantes, que los conceptos de verdad tienen peso y que las palabras siempre van a hacer la diferencia. Un ejemplo de la diferencia que hacen las palabras es en el parto, cuando se habla en vez de contracción, de expansión. A una mujer siempre se le ha dicho que tiene contracciones y siempre se le dice cuando tengas contracciones avisa. Y eso no lo inventamos nosotros, eso viene de nuestra escuela donde nos formamos, Aurora Madre, donde ya entre las mismas dulas se fue viendo la urgencia, la necesidad de cambiar este concepto
tomando en cuenta el poder de la palabra, a algo que realmente generara una imagen mental compatible con lo que se quería, con lo que se quiere lograr. Y si una mujer que necesitamos que dilate, que necesitamos y necesita ella y su bebé, que su cuerpo se abra para un proceso tan de apertura como es el parto, eso justamente, dilatar es eso, que se abra, que los canales se abran, que el bebé pueda descender. Cuando hablamos de expansión, el impacto de la imagen en el interior y lo que el cuerpo termina asimilando y haciendo cumplir es justamente eso, abrirse. Cuando hablamos de contracción, contraer es esto, es cerrarse. Entonces, sabemos que el útero sí hace un movimiento de contracción, un movimiento contractural para hacer su trabajo, digamos que de impulso, de empuje del bebé para que vaya al canal uterino, al canal vaginal. Pero en realidad lo que la mujer tiene que pensar es en la expansión, porque lo que necesita es justamente aperturar para que el bebé pueda descender y luego salir. Entonces, esa diferencia de conceptos, allí, las mujeres que han vivido su parto, hablando o escuchando desde la expansión, lo saben, la diferencia que hace. El impacto físico en cuanto a las sensaciones, a todo, incluso el resultado. Y así mismo es con la crianza y la educación de los niños, porque las palabras son importantes. Las palabras tienen una carga energética y las palabras tienen un impacto en la psique y un impacto en nuestra memoria celular. Y un impacto en nuestras reacciones fisionómicas y fisiológicas. Las palabras. Entonces, límites, normas de convivencia. ¿Ven? Límites. No. ¿Hay que poner límites? Sí, hay que poner límites. ¿Saben a quién hay que poner límites? Al entorno inmediato. A los adultos que están alrededor criticando. Una mamá que da lactancia tiene que ponerle límites a todos esos familiares que le dicen que hasta cuándo va a dar teta. Si ella se siente feliz dando teta y su bebé se siente feliz recibiendo teta. A esa gente sí hay que ponerle límites. Voy a leer antes que se desaparezcan los comentarios. Vivin Record, te quiero, amigo querido, Dios te bendiga, hermano, yo te adoro, el sentimiento es recíproco, espero verte el domingo en la lomita, y si no igual sabes que nos vemos en cualquier momento. Ajá, cuidado, ajá. Mi esposo quería que durmieran temprano, pero él con el teléfono riendo. Ven, incoherencia, y yo quiero mucho al esposo de Patricia, es mi amigo. Pero eso lo hacemos todos, o sea, no lo del teléfono. Todos somos en algunos momentos incoherentes. No estamos hablando aquí de que yo, Elvis Canino, tengo la verdad y yo soy coherente y los demás no. No, todos somos incoherentes e imperfectos. El detalle es empezar a hacer conciencia, a tomar conciencia y a movilizarnos, a cambiar las cosas hacia lo que queremos realmente para nosotros y nuestros hijos. Mi esposo quería, ajá. Ahora pagamos todo, hablamos bajito y cuando caen vemos una peli, ¿ok? Conozco un Elvis por ahí, con quien bailé y brinqué y logré un parto orgásmico. ¿Cómo olvidarlo? Pronunciando un mantra que me acompañó y una total conexión visual. Lo acepto, lo acepto, lo acepto. Ven, pruebas vivientes de... Gracias, mi Pati. Gracias por recordar eso, porque eso es fundamental. Entender que tanto en la crianza y la educación, como en el nacimiento, como en el acompañamiento de la mujer lactante, como en la propia lactancia, como en el ejercicio de la paternidad, como en el ejercicio de la maternidad, como en las interacciones humanas y familiares, como en la relación con los demás, siempre el tema de las palabras es puntual. No es lo mismo hablar de algo y hacer y actuar en concordancia, en coherencia, que hablar de algo y hacer lo contrario. Hay un caso que siempre tomo ejemplo, lo voy a volver a decir hoy. Un amigo muy querido para mí, que en su ejercicio de la medicina, ojo, tengo muchos amigos médicos, ya todos los que no saben, no han hecho esto, saben que no es con ustedes. Y mi amigo que lo hizo no es personal. De hecho, en su momento, tuve su autorización para contar esto en la lomita y lo puedo contar. No lo nombro igual, a pesar de que sí podría. Me dice como médico, porque fuma mucho, y yo le pregunto, ¿cómo haces para decirle a tus pacientes, y huele a cigarrillo siempre? Entonces le pregunto, ¿cómo haces para decirle a tus pacientes que no fumen si tú hueles siempre a cigarrillo? Y él me dice, riéndose, ya me dio risa en el momento, eso fue hace muchos años. Me dice, yo le digo a mis pacientes, haga lo que el médico dice, no lo que el médico hace. Se fue muy divertido el chiste, pero en el fondo me quedó así, ¡pum!, como una espina de ella. Y lo empecé a reflexionar y dije, así somos como sociedad.
haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces, así pretendemos ser con nuestros hijos e hijas, así pretendemos ser con nuestros alumnos, así pretendemos ser con nuestros pacientes, así pretendemos ser con el mundo, y por eso somos incoherentes, y por eso siempre estamos enfermos, y por eso siempre tenemos problemas, y por eso siempre las cosas se van por donde no tienen que ir. Entonces la coherencia es fundamental, y la coherencia no encaja en esa barrera del léxico que pone la palabra límites. Quien quiera seguir usando límites, que lo siga haciendo. Yo aprendí justamente del doctor Wayne Dyer, a quien le debo muchísimo, creo que hasta la vida. En un momento de mi vida fue puntual sus enseñanzas, fueron acertadas, totalmente precisas en varios momentos de mi vida. Pero una cosa que me encanta es de sus primeros libros, donde todavía él no se vea transformado. El doctor Wayne Dyer, para quienes no saben, es el autor de Tus Zonas Erróneas, un libro que muchos han visto en las bibliotecas de sus padres o en su propia casa, lo tienen por ahí. Ah, sí, ya ese está por ahí en la casa, porque ese es un libro, un bestseller, uno de los más vendidos de la historia de los bestsellers. Y este señor, Wayne Dyer, en su escribir, fueron muchos libros hasta que pasó a mejor vida, fue evolucionando espiritualmente, y cada vez sus primeros libros eran escritos por un psicólogo, que es él, ¿no? Como psicólogo. Y sus últimos libros uno los lee, los estudia, y se da cuenta de que no está hablando un psicólogo, sino un maestro espiritual. O sea, en esa misma evolución, en los primeros libros, donde todavía era un psicólogo, donde todavía era estructurado, no se había aperturado tanto a la parte holística, entre comillas, porque instintivamente sí lo hacía, hablaba ya del ser sin límites, como un proyecto, una visión del humano, del futuro, del humano deseable, compatible con un mundo mejor, compatible con un despertar colectivo espiritual, mental. Y nunca se me salió ese concepto de mi cabeza. Siempre me encajó perfecto, porque dije, esto es lo que yo también veo, esto es lo que yo también avisoro, esto es lo que yo también siento. Esa palabra vibra mucho conmigo, sin límites. Y cuando yo empecé a estudiar las vidas de mis ídolos, de mis héroes, Mozart, Albert Einstein, por ejemplo, nombrar algunos, Simón Bolívar, Freud, Carl Jung, me doy dando cuenta que todos estos eran seres sin límites, y justamente por eso generaron cambios, y por eso los nombro, y mucha gente sabe quién. Digo Mozart, y mucha gente que no es fanática de Mozart, pero sabe quién es Mozart, o le suena. Entonces trascendieron, y justamente por ser sin límites, por tener ese espíritu libre creativo. Armando Reverón, lo nombré hace rato, Picasso. Entonces ese espíritu libre es la única manera, o sea, dejar ese espíritu libre, cuidar ese espíritu libre, promover esa libertad para aprender y para desarrollarnos, es la única manera de que trascendamos y evolucionemos como humanidad. Y la prueba de que esto es una urgencia es que los mismos niños y niñas, por eso cito Pedagogía 3000, por aquí está, creo que está aquí, está aquí. Pues estamos haciendo unas cosas con ellos, sí, de hace años, pero ahorita puntualmente, esos niños y niñas ya están naciendo. Yo los veo nacer, ¿verdad, Patricia? Yo los veo nacer. Yo los he visto nacer. Así mismo como hablan acá, en este compendio hablan ginecólogos, psicólogos, psiquiatras, pediatras, educadores de varias áreas y niveles, mamás y papás, pero profesionales muchos, de muchas áreas, hablan allí, y todos coinciden en lo mismo. Estamos viendo un salto cuántico en la evolución del ser humano. Entonces, ¿límites? Esa es mi pregunta. ¿Seguiremos con los límites? ¿Con esa palabra límites? ¿En qué lo transformamos? ¿Cómo criamos de una manera donde el niño aprenda? Pero no estoy de acuerdo con eso, pero para entenderlo, integre esa facilidad o esa cualidad de ver dónde terminan sus derechos y empiezan en los derechos del otro. No hay que enseñarlo. Empatía es innata. La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, y es innato. Miren a los niños y niñas de cualquier edad cuando otro niño llora, o cuando un animalito llora, o cuando un adulto llora cerca de ellos. Miren, observen, no me hagan caso a mí. Observen a sus hijos e hijas cuando escuchan a alguien llorar.
¿Qué hacen? Miran, quieren atender, quieren ver, quieren acercarse, quieren tocar, quieren consolar. Son empáticos por naturaleza. Entonces, límite de verdad. Nosotros como sociedad estructurada en el mal sentido y muy carente de muchas cosas y muy viciada de conductas terribles, de conductas autodestructivas incluso, pretendemos instaurar límites en seres empáticos de manera innata como lo fuimos nosotros también, pero nos los coartaron con los límites y los castigos y la violencia. Entonces, seguimos insistiendo en esto de la creencia con límites. No es una observación, es una pregunta. Es un cuestionamiento que ustedes son quienes deben hacerse en adelante. Yo no quiero aquí imponer una idea. Yo no quiero que imponer un punto de vista que yo tengo. Yo quiero sencillamente ayudarles, porque sé que muchos y muchas en el fondo lo piensan, en el fondo lo sienten, pero quizá cuesta dar pero es que ya va, ¿cómo voy a ir contra las estructuras? Pero ya va, ¿cómo voy a ir contra lo que aprendí en la universidad? Pero ya va, ¿cómo voy a ir contra lo que dice mi médico o pediatra de confianza? Ya, sí se puede cuestionar, sí se puede ir contra la corriente. Justamente el doctor Carlos González, uno de los pediatras más respetados en los profesionales y los padres y madres que criamos de la manera respetuosa, los educadores que educamos de manera respetuosa, los pediatras que ven al niño, yo no soy pediatra, de manera respetuosa, como un ser digno de respeto. Los ginecólogos que ven al niño y a la mujer gestante como como seres dignos de respeto y como personas que están en momentos sagrados que hay que tratar como tal. Todas estas personas que han cuestionado es porque se han ido en contra de la corriente de lo que aprendieron, pero no se han puesto en ataque contra lo que aprendieron. Sencillamente han hurgado más allá. El doctor Caldeiro Barcia, uno de los pioneros, un pionero esencial en lo que se conoce como el parto humanizado, teóricamente, doctor en medicina, lo que hizo fue preguntarse, ¿y cómo se hacía antes de nosotros? ¿Y cómo se hacía cuando no había médicos? Vamos a ver. Y empezó a observar hacia allá, hacia las civilizaciones antiguas, hacia las etnias que todavía estaban por allí, algunas se podían observar aún, las obras de arte antiguas, de donde se ve a la mujer pariendo, y empezó a ver que siempre estaba la mujer de pie o en cuclillas y no acostada. Empezó a ver que siempre estaba la mujer acompañada por otras que le daban la mano, no por un médico que la tenía tirada en posición horizontal mientras él estaba arriba imponiendo su rol patriarcal de el que sabe, y dijo, hay que rescatar cosas de allá. Pero ¿qué hizo él? Dejó lo técnico que conocía como médico y que la ciencia había logrado como avance. No, integró aquello ancestral con esta tecnología, estos avances que tenía hoy día. Gracias a Caldeiro Barcia, y bueno, y podemos nombrar muchos después, Le Boyer, Michel Audin, muchas parteras también, Ina May, por decir, ¿no? Tendría muchas, aquí mismo en Venezuela la partera de Chuao, pero me refiero a estos pioneros que rescatan lo ancestral y lo combinan con lo técnico y dicen, se puede integrar. No tenemos por qué enemistar. No tenemos por qué poner ciencia y ancestralidad y partería por allá. No. Se puede integrar, se puede poner todo a favor de la humanidad. Y eso es justamente parte de lo que se hace cuando nos salimos del límite. Cuando empezamos a cuestionar, cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a decir, no tiene por qué ser así porque me lo enseñaron así. Entonces, límites es la pregunta y la reflexión. Leo los mensajes que están allí. Me faltaron. Ajá. Ajá. Ok. Entonces, mi bebé se caen y dicen, coño, me caí. Jajaja, esa mamá grosera. Bueno, pues eso es parte también, ¿no?
Eso es la realidad que tenemos en la familia y bueno, lo que no se debe hacer es entonces castigarlos por decir groserías si decimos groserías. Si decimos groserías, en Perú se dice lisuras. Si decimos estas palabras frente a los niños y después le decimos que ellos no pueden decirlo, ahí estamos siendo incoherentes. Si las decimos y ellos la aprenden, bueno, lo que tenemos es que entender que la están repitiendo porque las decimos. ¿Cómo corregimos esto? Dejamos de decirlas para poder empezar a crear un ambiente donde, y podemos poner normas de convivencia donde decimos, en esta casa no nos hablamos con este tipo de palabras. Hay un juego muy lindo que tienen algunas familias. Bueno, a algunos quizás no les guste, pero a mí me pareció súper jocoso, que es que ponen en una cosa, en un recipiente, dinero cada vez que alguien dice una palabra de estas y llega es como una multa, ¿no? Eso como, porque no me gusta así del todo porque se puede ver como un castigo. Pero en este caso, en un caso que yo conocí puntual, este dinero lo usaban también para formación, o sea, para cosas constructivas, compra de libros. O sea, entonces era una cuestión ahí, era como un juego y era una manera divertida de ellos manejarlo. Yo no cuestiono y no me voy a los extremos. O sea, siempre lo explico y siempre insisto en eso. No es que, yo soy crianza respetuosa, entonces todo lo que no encaja en mi visión de la crianza es herejía. Caería en lo mismo que acabo de criticar hace rato, que hizo la iglesia en algún momento y que hace la ciencia, o algunas ciencias hoy día. Ajá. Lo paradójico de hacer a los niños memorizar quién fue Simón Rodríguez y cómo educó a Simón Bolívar, cuando lo primero que decía Simón Rodríguez era que no lo enseñan a repetir como lo era exactamente, y Simón Rodríguez promovió el mirar la naturaleza, el observar a las aves, el observar a los árboles y el jugar. Entonces, la manera lúdica de aprender, las maneras lúdicas de aprender. Andrés Stern. Andrés Stern para mí es un Simón Rodríguez contemporáneo francés. Porque es básicamente lo mismo, los mismos principios. Una psicóloga me dijo hace un par de días, no, basta de colecho, cada quien en su cama. Uy, y mi hija no. Pero mi hija rió a carcajadas diciendo, imposible, a los 5 nos gusta, porque cuando dejamos a papá solo, la amo, y tú lo sabes. Esas son las consecuencias maravillosas de criar en libertad. Nuestros niños ya saben cuestionar. Ahí está la prueba de lo que cuenta Patricia. Victoria acaba de cuestionar algo que puede venir de una... Ahora, si el médico me dice, mira, deja de comer sal porque tienes la tensión alta, ya sería terquedad de mi parte no hacer caso. Pero ¿cómo me van a prohibir colechar con mis niños por desinformación? Porque esta médica no sabe, por ejemplo, estoy seguro, esta psicóloga, perdón, no sabe, por ejemplo, que en Japón es normal, como sociedad, que los niños duerman hasta los 8 años con sus padres. O sea, colechen con sus padres. Yo dormí hasta los 7. No es que sea un ejemplo, porque tengo mis defectos y tengo mis antivalores también. Pero sí tengo también pruebas personales que he contado muchas veces en público de lo importante que fue eso para muchos procesos puntuales de mi vida y para superarlos. No quiere decir que si usted no durmió con sus padres hasta los 6 años no tenga esas herramientas. Simplemente quien ha colechado con sus padres tiene una ventaja, que es ese espacio está lleno, ese espacio afectivo. Pero si usted no durmió con sus padres y quiere dormir con sus hijos, hágalo y dése el permiso, porque allí está sanando la propia carencia que pudo haber tenido. Si usted no fue amamantada y quiere amamantar, amamante a sus hijos hasta que le dé la gana, porque ahí también está reparando. Si usted fue criado a los golpes, somos muchos aquí presentes que fuimos criados a los golpes, estoy en paz con mis padres, sé que hicieron lo que podían hacer con lo que sabían, pero la mejor manera de sanarlo fue justamente criar de una manera distinta, empoderarme para hacerlo de una manera diferente y obviamente hoy día mucho más aún enseñar a otros a hacerlo. Entonces, a ver, leo a Patricia acá, ya me voy cerrando. Nos dio mucha risa, solo no se engancharon con la psicóloga, maravilloso, y a la noche todos acurrucados. Muchas veces eso es lo que hay que hacer. El pediatra dice que ya no vamos a dar teta, pero no queremos perder a ese pediatra porque nos gusta cómo atiende, porque es un buen médico, una buena médica. Sí, doctor, no se preocupe, así vamos a hacer. Y después seguimos haciendo lo que nos hace felices.
En una entrevista para preescolar de mi hija de 4 años me dijo que no debía dormir con nosotros porque a la larga me iba a costar sacarla a una cama aparte y que no era correcto que lo hiciera. Ven cómo hay desinformación. Otra cosa es si ustedes quieren interrumpir el colecho porque ustedes se sienten incómodos, lo pueden hacer. Es una decisión muy personal, pero también se puede hacer de maneras respetuosas, de maneras amorosas, que vamos a profundizar en otras transmisiones. Hemos hecho muchas de donde se ha hablado, pero ese es un tema que siempre hay que tocar y tocar y tocar y tocar, porque aparte cuando lo tocamos, hacen consultas y hacen sugerencias como aquí. De verdad ha sido un placer inmenso como siempre. Me siento honrado y feliz de compartir este espacio. Ya saben que esto queda montado aquí en el Instagram y que va también después para YouTube. Y que todos los viernes lo hacemos. La semana que viene vamos a hacerlo más temprano. Algunos viernes vamos a hacerlo más temprano porque tenemos un compromiso con una escuela en Perú que queda muy pegadito y no quiero que ni ese quede mal, apurado por lo pegadito, ni mucho menos esta transmisión quede mal por la coincidencia. Entonces, algunos viernes, como en la semana que viene, vamos a adelantar la hora a las 7 horas Venezuela. ¿Ok? No va a ser siempre, pero la semana que viene toca en esa modalidad. De todos modos, en el cartel que se va a publicar, ahí se especifica. Gracias de verdad. Que estén bien. Y ya saben, coherencia. Y bueno, el que quiera seguir usando la palabra límites, que lo use, pero que le cambie el contexto. Hay muchas maneras. Vamos a seguir tocando este tema en otras transmisiones porque es un tema con bastante que decir. Gracias.